Así que vamos a hablar acerca del temor de Dios. Amén. No voy a dar palos. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 2. Proverbios 2, del 1 al 5, nos dicen: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios en cuanto encontrarás el temor de Dios. Encuentro el temor de Dios en mi vida, según el texto, cuando recibo la palabra del Señor. Cuando yo la recibo y la guardo en mi corazón, la guardo dentro de mí, busco la sabiduría, busco la prudencia, entonces encuentro el temor de Dios. Tener el temor de Dios es algo vital, es algo súper importante para la vida de un creyente. Es algo básico, porque depende del temor que tengamos de Dios, va a depender muchas de las actitudes y de las decisiones que vayamos tomando en nuestra vida. Va a depender del temor de Dios, del nivel del temor de Dios en nuestra vida. Dice ese versículo que tanto que los conocemos de memoria, en el libro de Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y se habla mucho de la sabiduría y de buscar la sabiduría, pero se habla poco del temor de Dios y de buscar el temor de Dios. Y que sin temor de Dios no seremos sabios. No solo el Señor desea que seamos personas sabias, no solo el Señor desea que seas una persona prudente, no solo el Señor desea que vivamos en obediencia, sino que todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, el Señor desea que seas y hagas impulsado por el temor de Dios en tu vida. Si el temor de Dios crece en nosotros, también nosotros creceremos. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Primeramente, el temor no es miedo. El temor no es miedo. Primera de Juan 4:18 nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y en el mismo capítulo, versículos anteriores, en el versículo 8 decimos y leemos que Dios es amor. Temer a Dios no significa tener miedo de Dios, ni tampoco significa temer a un castigo de parte de Dios. Temer a Dios no significa tampoco tener miedo a la muerte o tener miedo al infierno. Porque si tememos un castigo o hacemos o no hacemos algo solo por miedo a Dios, solo por miedo a la muerte, solo por miedo a que Dios nos castigue, no estamos teniendo temor de Dios. No estamos haciendo las cosas porque tememos a Dios, sino por miedo. Lo que realmente nos tiene que llevar a ser y actuar de una determinada manera tiene que ser el amor a Dios, el amor a su palabra. ¿Cuándo tenemos miedo? Tenemos miedo cuando no hemos conocido a Dios. Y eso lo dijo Cristina al principio. Entonces no estamos viviendo en el temor de Dios, estamos viviendo en el miedo a Dios. Y eso nos pasa cuando no le conocemos de verdad. Cuando no conocemos realmente cómo es ese Dios de amor. Porque cuando uno conoce a Dios, sabe que cuando se acerca a Dios, Dios es un Dios perdonador. Es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que ama, es un Dios que nos acepta tal y como somos.
Clemente y misericordioso es el Señor, dice el Salmo 103 y el Salmo 145. Lento para la ira y grande en misericordia. Este es mi Señor, no es el tuyo. No sé si tu Dios es un tirano. No sé si tú ves a Dios solo como un Dios castigador. Quizás has tenido un padre muy exigente contigo, en el cual parecía que nunca daba la talla y que cualquier momento que te caías o cometías un error, Él estaba ahí para darte palo, para machacarte más todavía y para recordarte lo mal que lo habías hecho. Pues que sepas que Dios no es así. Amén. Dios no es así. Dios es un Dios lento, muy lento para airarse. Muy paciente y muy misericordioso. Y a veces digo, ¿no te cansas nunca de estar detrás nuestra y de nuestras tonterías? ¿Nunca te cansas de perdonarnos? ¿Cómo que tu amor nunca cambia ni una pizca hacia mí? Ahora, eso no significa que Dios no sea justo, porque también en Números capítulo 14 leemos que el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, pero es justo, es sabio, es íntegro en sus principios. No puede ir en contra de sus principios, no puede ir en contra de la palabra que Él mismo ha escrito. No puede escribir en una carta para sus hijos y luego decir, no, eso no, lo borro, hago todo lo contrario de lo que te acabo de decir que está en mi corazón. No, no pasa por alto los pecados, pero si nos arrepentimos, nos perdona. Con cosas, ¿sabe? Con una mochila de pecado y de experiencias negativas, errores que han cometido y vienen al Señor y Dios les perdona, les da una nueva vida, les restaura, pero en el corazón de estas personas hay miedo a las consecuencias de estos errores. Y es cierto que pagamos las consecuencias de los errores que hacemos, pero según la palabra, cuando nos arrepentimos, Dios es tan bueno que es capaz de enderezar lo que está torcido. Así que cuando tú le entregas tu vida al Señor, claro que vas a vivir las consecuencias de decisiones equivocadas que has hecho, pero aún así no tengas miedo. Vive en el temor de un Dios que ahora es parte de tu vida y va a ayudarte en esas situaciones. Y va a ser capaz de cambiar también lo malo en bueno, aunque habrá cosas que sí no podremos evitar. El secreto está en el volver con todo nuestro corazón al Señor y confiar en Él y amarle y no echarle la culpa al Señor cuando nos pasan cosas en nuestra vida. De hecho, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, por el creador de los cielos y de la tierra y aquel que te ha dado la salvación. Temer a Dios es admirar a ese Salvador de tu vida. Temer a Dios es rendirte delante de aquel que tú sabes que ha perdonado tus pecados. Temer a Dios es amar a aquel que ha restaurado tu vida. Temer a Dios es adorar, amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser al único Salvador de tu vida. Aquel que ha borrado tus rebeliones, aquel que ha anulado tu pecado, aquel que ha hecho tu vida completamente nueva. Y si temo a Dios de esa manera, si temer a Dios en mi vida va a significar amar a Dios, temer a Dios es igual odiar el pecado.
Odio el pecado porque amo a Dios. Aborrezco lo malo porque amo lo bueno. Huyo de la luz porque amo vivir. Huyo de las tinieblas porque amo vivir en la luz. Así que odiar el pecado significa lo que leemos en Romanos 7:13, ¿no? Que dice el apóstol Pablo, lo quiero leer porque es interesante. En Romanos capítulo 7, versículo 13, dice, luego habla el pasaje de cuando habla del pecado que mora en mí, ¿no? Y que dice, ay, pobre de mí, y no, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer hago. Y dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sé que este versículo es muy complicado, pero quedaos con el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que si temo a Dios, cosas que antes yo las veía y en mi mente sabía que estaban mal, cuando temo a Dios, están sobremanera mal. Lo que sabía que era pecado, ahora para mí es sobremanera pecado, porque ahora que yo lo veo extremadamente mal, no quiero hacerlo. Antes con mi mente sabía que estaba mal, pero ahora mi corazón lo ve como algo que no quiere que le pertenezca más. Porque la palabra ha alumbrado ese conocimiento teórico y ha hecho que en el corazón naciera el temor a Dios y el querer amarle a Él y el odiar todo aquello que nos separa de Él. Amén. Así que temer a Dios es querer apartarnos del mal. Querer apartarnos y separarnos de todo aquello que sabemos que es pecado y que nos separa de Dios. Todo, no hay pecado más grande, no hay pecado más pequeño. Cada uno tiene sus debilidades, pero lo que es pecado, si uno teme a Dios, busca apartarse del pecado. Si mentía, deja de mentir. Si robaba, deja de robar. Si hablaba mal y tenía palabrotas en su boca, malicia y palabras obscenas, pues empieza a cambiar su vocabulario. Si se daba la droga, el alcohol, al tabaco, pues intenta dejar la droga, el alcohol, el tabaco, porque ama a Dios y porque quiere cambiar. Si vivía una vida en lascivia, en adulterio, en fornicación, pues ahora su vida cambia. Deja esos pecados sexuales porque quiere agradar a Dios, porque quiere en su corazón apartarse de todo aquello que le está separando de la comunión con Dios. No porque alguien se lo diga, no porque la ley te lo dicta y tú estás obligado a no, porque hay temor en tu corazón que te lleva a hacer aquello que va conforme al corazón de Dios. Temer a Dios significa querer agradarle. No por esfuerzo, porque nunca le agradaremos. En el sentido de que ya eres acepto. Qué bueno es vivir en la gracia, saber que somos aceptos. Yo sé que cuando meto la pata pero a lo bestia, yo estoy fatal. Porque mi espíritu se duele. No solo el Espíritu Santo, mi espíritu y mi alma sufren porque digo, hay que ver. La he fastidiado. Pero yo sé que cuando voy a mi Padre, aunque yo esté mal, Él me va a aceptar. Y puedo ir confiadamente en mi sofá de todos los días de mi despacho y empezar a hablar con Él, porque no hay barreras. Sé que yo puedo empezar a hablar con Él sin preámbulos y simplemente decirle, perdóname. Y me va a perdonar. Porque Dios no está mirando el número de errores que cometemos, pero sí hay o no temor de Dios en nosotros. Si es que lo hemos hecho porque no nos hemos dado cuenta o porque hemos caído en una tentación, o es que si estamos pecando porque no tenemos temor de Dios.
Porque no hay en nosotros ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de adorarle, ese deseo de no fallarle, de honrarle y de que Él se pueda sentir siempre orgulloso de nosotros. ¿Sabes? Cuando tú le fallas a tu marido, a tu mujer, cuando le fallas a un hijo, cuando le fallas a tu pastor, cuando le fallas a tu mejor amigo, y ese sentimiento por dentro que parece que el corazón se te parte, que te duele algo aquí dentro. Le he fallado y no puedo cambiarlo. Pues ese mismo dolor debemos de sentir cuando hay algo en nosotros que no va. Y buscar el temor de Dios para agradarle. De hecho, dice Proverbios 8:13, que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora, ¿cómo se adquiere el temor? Lo hemos leído. Lo hemos leído en Proverbios 2. Hemos leído y lo volvemos a leer. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que entendemos en esto? ¿Cómo se halla? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se adquiere el temor de Dios? Entenderás el temor de Dios primeramente recibiendo las palabras de Dios. Segundo, guardando dentro de ti sus mandamientos. Los recibes y los guardas. Haciendo estar tu oído atento a la sabiduría. Inclinando tu corazón y tu voz a la prudencia. Y hallarás el conocimiento de Dios. O sea que esto, hermanos, nos está diciendo algo. Que el temor de Dios no llega de forma completa en el paquete la salvación. No es que el día en el que tú recibes a Cristo, ya tienes todo el temor de Dios del mundo. Por eso a veces no cambiamos, no crecemos y decimos, pero ¿cómo es? Si he creído en Jesús, si he sido salvo, ¿por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué no cambio? Y queremos que la gente cambie de repente, porque el temor de Dios es algo que tiene que crecer. Amén. Tiene que alimentarse, tiene que crecer, tiene que madurarse, tiene que ser comprendido, tiene que ser asimilado, tiene que ser encontrado, tiene que ser adquirido a lo largo del camino de la vida cristiana. Y va creciendo cada día más. El temor lo vamos entendiendo poco a poco y lo vamos adquiriendo, recibiendo la sabiduría de lo alto, que es el principio de todo. Recibimos temor de Dios cuando recibimos la palabra del Señor, hemos dicho. ¿Cómo recibimos las palabras del Señor? Las recibimos cuando leemos su palabra. Estamos recibiendo esas enseñanzas que van a producir temor en mi corazón. ¿Cómo? ¿Cómo puedo recibir también las enseñanzas del Señor? Por medio de una predicación, por medio de un hermano, por medio de su Espíritu Santo. Recibimos esas palabras. Y para que el temor crezca, no debemos de endurecer nuestro corazón ante esas palabras. Porque si el Espíritu no está dispuesto, seremos solo oidores y no hacedores. Sin embargo, aquí la palabra nos está diciendo de que para que el temor de Dios crezca y hallemos el conocimiento de Dios, las palabras las tenemos que recibir, las palabras las tenemos que oír, las palabras las tenemos que guardar y las palabras las tenemos que cumplir. Y caminando, cumpliendo y sirviendo a Dios, también crecerá el temor de Dios en nosotros. Porque ¿cómo me doy cuenta de que lo que hago está mal? Haciéndolo mal. Suena feo, pero haciéndolo mal y sintiéndome mal, entiendo que eso está mal.
No se trata de dar unas normas, una regla. Bueno, has conocido al Señor, vale, bienvenido a Centro Cristiano Puerta del Cielo. Aquí se hace esto, esto, esto y esto. Y no se hace esto, esto, esto y aquello. No. Es que el Espíritu Santo te va a enseñar lo que está bien y lo que está mal. Incluso el nivel de sensibilidad espiritual va a ser diferente entre una persona y otra. Dependiendo de sus experiencias pasadas, dependiendo de su tiempo de oración, dependiendo de su conocimiento, su relación con Dios. El Espíritu Santo nos enseña a cada uno, conforme a su palabra, obviamente, lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿qué es necesario hacer? Inclinar mi corazón hacia esas enseñanzas. Me encanta esta expresión. Me voy a quitar la chaqueta. Inclinar mi corazón. Inclinar mi corazón hacia las enseñanzas. ¿Qué significa inclinar el corazón? Significa reclinarse, querer, agacharse, rendirse, predisponerse hacia algo. Querer parecerse a algo o a alguien. ¿Y tú a quién te quieres parecer? ¿Ante quién te doblegas? ¿A quién sirves? ¿A quién adoras? ¿A quién amas? Porque si te rindes ante la palabra de Dios y te predispones a recibirla, a oírla, a guardarla y a hacerla, si inclinas tu corazón hacia ella, conocerás el temor de Dios. Lo encontrarás en tu vida. Pero muchas veces, hermanos, amamos más a este mundo que a las cosas de Dios. Nos inclinamos y nos dejamos cambiar por los pensamientos de este siglo y no por los pensamientos de la palabra de Dios. Incluso amamos más a las personas de este mundo que a Dios mismo. Y preferimos fallarle a Dios que fallarle a alguien. Y esto va a significar que en ocasiones nos encontramos a hacer o a no hacer, a decir o a no decir cosas que deberíamos o no deberíamos hacerlo solo por no fallar a la persona que está a nuestro lado, dándole más importancia a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, a esa persona, a la opinión de otros, que a lo que Dios está pensando de nosotros. Y eso pasa porque no hay temor de Dios en nuestra vida. Porque tememos más al hombre que a Dios. Porque amamos más las cosas de este mundo que a Dios mismo. Si no, no nos importaría quedar solos, sentirnos despreciados, que se nos burles de nosotros o que se alejen de nosotros porque no están de acuerdo. Pero no nos importaría con tal de no fallarle a nuestro Dios. No nos importaría que entre amigos todo el mundo esté viendo vídeo y nosotros decimos no lo quiero ver. No nos importaría que todo el mundo esté haciendo chapuzas y robando en su trabajo y nosotros decimos pues no, yo voy a declarar lo que es y voy a pagar lo que tengo que pagar. No nos importaría cuando todo el mundo está probando sus drogas, su alcohol, sus relaciones con sus niñas, con sus niños a los 12, 13 años y nosotros nos quedamos los pringados de la situación, hay que ver, y todavía soy virgen, y hay que ver, no he hecho nada, y hay que ver, se ríen de mí. No nos importaría, porque lo que nos importa es temer a Dios. Lo que nos importa es agradarle a Él. Y aún así amar a este mundo y orar para que aquellos que están ciegos encuentren la luz. Nos importa muchas veces la opinión de otros más que la opinión de Dios. ¿Y cuántas veces nos encontramos en conversaciones con personas de la iglesia y empezamos a decir algo, que bien ha ido el culto, no sé qué, hay que ver, no sé qué, y terminamos rajando de alguien? Pero, claro, tengo que quedar bien, ¿no? Yo estoy segura de que algo dentro ya te está diciendo, para allá. Es la voz del Espíritu Santo.
Y en ese momento tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hace falta, porque ese hermano, esa hermana a tu lado necesita que el Espíritu Santo le hable también, si no lo está escuchando. Y si está poniendo a callar la voz del Espíritu Santo, háblale tú. Porque necesitamos hombres y mujeres que hablen la verdad, que luchen por la santidad y que enseñen la palabra. Es una forma de enseñar. Dice, haciendo estar oído tú... Hoy no, la palabra... Es que ayer tuve 7 niños en mi casa. Y me han dicho, ¿cómo has preparado la predicación? Los he dejado todos arriba y me he ido al despacho de abajo. Y hemos terminado con la pizza italiana, pero bueno. Dice, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría. Haciendo estar tu oído atento significa que tengo el oído y está atento. Porque eso va a significar aprender a escuchar la voz de Dios en medio de muchas voces. Porque escuchamos muchas voces. Y a veces lo que realmente necesitamos, ¿para qué? Para llegar a discernir, porque a mí me pasa un montón de veces. Mi marido me dice una cosa, la hermana me dice otra, la situación que yo veo es otra, mi corazón me dice otro, el enemigo me dice otro. ¿Cómo discierno lo que tengo que hacer? Pues quizás lo que más necesito en ese momento es no hacer absolutamente nada. Es esperar. ¿Para qué? Para ser capaz de discernir la voz correcta. Y muchas veces lo que realmente necesitamos es la prudencia, es la paciencia, es el saber esperar para llegar a discernir realmente la voz de Dios en medio de tantas cosas por las cuales estamos pasando. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en nosotros. De que por encima de todas las cosas amo a mi marido, amo a este hermano, amo esa situación. Bueno, me gusta o no me gusta esa situación, pero por encima de todo lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. Lo que quiero hacer es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuanto más conoceremos a Dios, cuanto más conoceremos sus mandamientos, cuanto más tiempo pasaremos al lado del Señor, más conoceremos y distinguiremos la voz de Dios. Cuanto más pase tiempo con alguien, su voz ya se te queda grabada en la mente y puede que tú no lo veas, escuche la radio o por la calle, como la Charo cuando trabajaba en el Supersol, que estaba a 3 kilómetros de distancia. Si me estás escuchando, Charo, por la radio, pues te escuchaba toda rota cuando estabas en la caja. ¿Por qué? Porque la conoces. Pues lo mismo, puede haber de todo a tu alrededor hablando, pero cuando Dios te habla, si conoces su voz, tú la reconoces y la sigues. Y la sigues. Conoceremos su voluntad y nuestro corazón deseará hacer la voluntad de Dios. El corazón, hermanos, es un tema muy importante. El tema del corazón es un tema muy importante. Dice Salomón que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El temor de Dios, ¿dónde nace? En el corazón. ¿Dónde crece? En el corazón. El corazón es como un jardín. Un jardín donde cada día tú tienes que ir regando. Cada día tienes que regar para que crezca sano. Tienes que cuidar del jardín. Tienes que limpiar toda hierba mala que va creciendo para que no dañe a otras. Tienes que cuidarlo y protegerlo para todo tipo de plaga que pueda afectar, dañar alguna planta que está creciendo en tu jardín. Y la parábola del sembrador nos habla de una semilla que cae en algunos tipos de tierra, ¿verdad? Lo leemos en los evangelios. Y en el evangelio de Marcos, en el capítulo 4, especifica y nos habla, por ejemplo, de una semilla que cae junto al camino. Y dice que vinieron las aves del cielo y la comieron.
Y esto, dice, representa a los que oyen la palabra y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Quién viene? Satanás. ¿Y dónde va a robar? En el corazón. En el corazón es donde nace el temor de Dios. Y nace cuando la semilla de su palabra ha sido sembrada. Porque la palabra produce ese temor en ti. Y lo que quiere el enemigo es robar el temor. Porque cuando te quita el temor, te lo ha quitado todo. Porque si lo haces bien, lo haces por obligación, y si lo haces mal, no te sientes mal porque no hay temor. Así que lo que necesitas es tener el temor de Dios. Y la palabra es la que te lo produce. Y el enemigo va a intentar siempre robar esa palabra para robar la raíz de lo bueno que puede haber en ti. Dice que también nos habla de la semilla que cae entre espinos. Y los espinos crecen y ahogan la semilla y no da fruto. Nos habla, dice, de los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Y sabes por qué pasa en esa tierra? Porque este corazón estaba inclinado hacia las cosas de este mundo. Cuando tu corazón desea más las cosas de este mundo, cuando tu corazón codicia más las cosas de aquí abajo, cuando tu corazón se hace distraer por los afanes, la riqueza y todo lo de aquí, la semilla viene sembrada, pero no produce fruto, porque tu corazón está inclinado hacia otras cosas, está amando otras cosas. Así que tenemos que cuidar de todo lo que entra en nuestro corazón, para que nadie lo robe. Tenemos que limpiar todas malas hierbas, todas mala sensación, sentimientos, raíces de amargura, dolencia, todas cosas que se producen en nuestro corazón cuando vivimos experiencia con personas, con situaciones. Tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, porque del corazón mana la vida. Y nos roba la salud, nos roba la paz, nos roba la fe, nos roba el temor, si no cuidamos de nuestro jardín. Pero fijaos, tenemos que cuidar de todo lo que entra, no solo de lo malo. Tenemos que cuidar también de lo bueno que entra en tu jardín. Porque no se trata solo de luchar contra algo malo, sino de cuidar de lo bueno que Dios siembra en tu vida. Amén. No se trata solo y siempre de luchar contra lo malo que entra. Se trata de saber cuidar y velar de todo lo bueno que Dios siembra en tu corazón. Porque Dios siembra palabras, porque Dios siembra promesas, porque Dios se revela, Dios nos enseña, Dios nos regala, Dios nos da promesas, Dios siembra vida en nosotros. Y es verdad que por la gracia de Dios que hacemos lo que hacemos, que somos lo que somos, pero hermanos, también somos responsables de cuidar y de velar del jardín, del corazón que Dios nos ha dado, de la salvación que Dios nos ha dado. Y proteger todo aquello que Dios te ha dado, para que no sea dañado y dé fruto, y dé fruto. Y finalmente, en la palabra hay multitudes de promesas para los que temen a Dios. Algunas vamos a mirar. Hay promesas para los que temen a Dios. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los que temen a Dios tienen comunión íntima con Él. Y cuando tienes comunión íntima con Él, Él se revela a ti. Él revela su persona y revela sus planes para contigo. Pero, ¿para qué revelarte algo más de Él, si tú no vas a cuidar de lo que Él te va a dar? No te lo va a revelar. Y te sorprendes del por qué a alguien le revela más, a alguien se revela más.
si tú no estás cuidando de lo que Dios te ha dado? ¿Para qué revelarte más de sus planes para tu vida si tu corazón no va a estar inclinado a cumplir esos planes? ¿Por qué Dios a alguno parece que le revela lo que va a hacer y a otro es que no sé? ¿Para qué te lo digo si tu corazón no está inclinado a hacerlo? Dios te lo va a revelar cuando aquel que escudriña los corazones sabrá que tú vas a desear hacerlo. Salmo 33, 18 dice: He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. El ojo del Señor está sobre los que le temen. Y dice el Salmo 34, 7, el ángel del Señor acampa alrededor de todo el mundo. Ah, no era así, perdón. Alrededor de los niños. Alrededor de los que le temen, grandes y pequeños. Y los defiende. La mirada del Señor alcanza todo. Pero Él vela por los suyos. Y defiende a los suyos. Y aquí hay gente que tiene un concepto equivocado de Dios. Dios es un Dios de amor. Y Dios nos ama a todos. Y perdona a todos los que se arrepienten. Pero la palabra nos dice que sus ojos están sobre los suyos. Que Él defiende y protege a los que le temen. Que Él cuida de los que le aman. Y sabéis, eso es importante porque a veces pasan cosas en nuestra vida. Hemos querido buscar nuestro propio camino. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, aún siendo creyentes. Y hemos tomado decisiones sin temor de Dios. Y luego las cosas nos van mal. Y lo que hacemos, obviamente, o le echamos la culpa a Dios o a los pastores, eso seguro. A veces en el medio está la iglesia. Que Señor, tú no me has protegido si soy una hija o un hijo tuyo. Pero es que tenemos una capacidad de enrollarnos en nuestra vida. Tenemos una capacidad de meternos en problemas que flipa. Y las cosas cuando nos van mal, le damos la culpa a Dios. Perdona, estoy segura de que cuando buscamos la dirección de Dios, con temor y temblor, Él nos dirige. Y dice la palabra que a los que le temen, les irá bien. Cuando las cosas nos van mal, preguntémonos por qué. Y no nos enfademos con el Señor, porque cuando buscamos su dirección, Él sí nos protege. Él sí nos defiende. De hecho, dice el Salmo 103, 1, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Pero a ver, ¿esto qué es? ¿Por qué engrandece su misericordia sobre los que le temen? ¿El Señor hace acepción de personas? No. El Señor no hace acepción de personas. Pero según la ley de Dios, el que más da, más recibe. Al que más ama, más amado será. Al que más perdona, más perdonado será. Al que más se le da y da fruto, más se le añadirá. Porque así funciona el Señor. El que más cerca de Dios estará, más misericordia recibirá. ¿Sabéis por qué? Porque más pata meterá. Porque más se esforzará para hacerlo bien y caerá y se dará cuenta de que es un miserable y de que sin Dios no puede, pero más misericordia de Dios recibirá, porque una y otra vez será levantado por la mano de su Salvador. Aunque el pecador haga mal 100 veces, Eclesiastés 8:12, y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Les va bien a los que temen a Dios. Les va a ir todo bien. Eso no significa que no van a tener problemas. Escuché, no sé dónde, no significa que, o que lo predicaron aquí el otro día,
de que no va a haber lluvias, pero se le va a dar un paraguas. No significa que no vas a pasar por tempestades, pero vas a tener a Jesús contigo en la barca. No significa que no vas a pasar por escasez, pero sí va a significar que aprenderás a poder decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los que temen a Dios, todas las cosas le van a ir bien. Va a ser prosperado, va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque vive y camina bajo la cobertura de Dios, con el respaldo del Señor, con su protección y su presencia. Es decirle, como decía Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo, yo no me muevo de aquí. Cualquier cosa que tengas que hacer en tu vida, hermano, hermana, cualquier decisión, cualquier relación, cualquier trabajo, cualquier cosa que tengas que hacer, busca el temor de Dios. Busca la dirección de lo alto, la sabiduría de lo alto y vive en el temor de Dios. Y si en esta mañana tú dices, es que yo no tengo ese temor en mi vida, no sé por qué y no sé cómo hacerlo. No se trata de personas perfectas, no se trata de cumplir con normas, con algo que la gente se espera que tú hagas. Se trata de tener el corazón inclinado hacia la palabra, de tener el deseo en tu corazón de parecerte a Jesús, de rendirte hacia la palabra, de disponerte a hacer lo que Él te pida, a amar a aquel que te ha amado primero. Y el temor de Dios se alimenta, el temor de Dios crece a poco a lo largo del camino, por medio de la palabra, guardándola, estando a la presencia de Dios, conociendo a Dios y conociendo tu corazón. Y se trata, yo lo digo siempre, de alinear mi corazón con el corazón de Dios. Uno de mis deseos siempre ha sido, quiero ser una mujer con el corazón conforme al corazón de Dios. Yo sé que pido mucho, pero siempre ha sido mi deseo desde jovencita. Tener el corazón conforme al corazón de Dios. Y eso va a significar que muchas veces me equivocaré porque el corazón es engañoso. Pero qué bueno cuando dentro de ti quieres hacerlo bien. Cuando dentro de ti lo que quieres es amar a Dios, es no fallarle, es obedecerle y amar sus cosas. Por eso termino con este versículo que encontramos en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. ¿Qué parece si cerramos nuestros ojos? Y nos ponemos y nos disponemos delante de la palabra. El Señor te ha hablado, ¿verdad? A mí me ha hablado. Y quizás en esta mañana hay decisiones que tienes que tomar en tu corazón. Quizás en esta mañana tienes que decidir cortar con ciertas relaciones, tienes que decidir tomar decisiones. Quizás en esta mañana lo único que tienes que hacer es decirle al Señor que incline tu corazón hacia Él. No sabes cómo hacerlo, no sabes cómo cambiar, no sabes cómo hacer las cosas bien. Y lo único que tienes que hacer es tener a Jesús en ti, a vivir más cerca de Él, a amarle.